Manuel, y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, pues gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar en este foro, es un honor. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de los nazarenos. Este grupo, esta comunidad que está asociada a figuras importantes del catolicismo, como Juan el Bautista y particularmente con Jesús. Este grupo que es una especie de mezcla entre catolicismo, entre judaísmo, entre zoroastrismo y que, bueno, es bastante, demasiado interesante. Y esto es muy ad hoc a nuestro estudio teosófico, ya que, como saben, en la teosofía, pues justamente investigamos los diferentes movimientos espirituales, partiendo de buscar cuáles son las similitudes y buscar cuál es esa fuente común. Entonces, bueno, la sesión de hoy vamos a estar justo hablando de la comunidad de Nazaret, de los nazarenos, y específicamente de su códex, el Codex Nazareus, del cual ya iremos ahondando. Entonces, voy a compartir pantalla y comenzamos con la exposición. A ver, creo que ya se ve. Ok, listo. Bueno, pues vamos a hablar sobre justamente este códex. ¿De dónde viene este códex para empezar? Bueno, sobre este códex, ¿cómo desde la teosofía curiosamente llegamos a él? Bueno, pues básicamente la clave, como muchas otras veces, pues fue justo Elena Blavatsky. Quien haya tenido oportunidad de leer la obra de Isis sin velo, pues en esta obra hay diferentes o varias menciones de los nazarenos, de los esenios y justamente de este códex. Dentro de la obra Isis sin velo de Elena Blavatsky de 1877 hay muchísimas referencias hacia los nazarenos. Para quien guste ahondar, aquí pongo un poco algunas de las principales referencias que vienen en los volúmenes 2, 3 y 4 en diferentes capítulos. Y bueno, haciendo como una trazabilidad, yendo hacia atrás, Elena Blavatsky, para lo que ella escribe en estos fragmentos, ella se apoya mucho de la obra de Sod, el origen del hombre, ¿no? O el origen, es la historia de Adán. Este libro de Sod, básicamente quien lo escribe es Samuel F. Dunlap. Él fue un investigador pues profundo sobre justamente la comunidad de los nazarenos y también él fue uno de los primeros investigadores, digamos, de tiempos relativamente modernos de Cábala. Recordemos que en aquel tiempo pues no había como que escritos públicos de Cábala y él fue de los primeros en empezar a difundir información al respecto. Él hizo una serie de escritos en inglés que provenían de otro texto, un texto que estaba en latín y que era de más atrás. Ese texto que estaba en latín es justo en el que nos estamos enfocando, que es el Codex Nazarius. El Codex Nazarius fue una traducción al latín hecha por Matías Norberg, un estudioso igual de Kabbalah y de este grupo de los nazarenos. Y él, a su vez, se basó en otro libro, que es justamente el Ginza Raba, que el Ginza Raba básicamente es como la Biblia, así como los católicos tienen su Biblia con su Antiguo Testamento, su Nuevo Testamento, bueno, los nazarenos tienen el Ginza Raba. El Ginza Raba, Ginza significa grande, Raba significa tesoro, entonces era el gran tesoro y se dice que los primeros escritos del Ginza Raba, pues básicamente son entre el siglo I y siglo II después de Cristo, y estos pues ni siquiera estaban en latín, era en algo aún más antiguo que el latín, que era en este caso el lenguaje nazareno, que tiene también sus peculiaridades. Entonces, básicamente así es como llegamos desde Blavatsky hasta el mero origen de las primeras escrituras. Ahora, ¿qué es este tema? ¿Qué es este texto del Ginza Raba o el Gran Tesoro? Bueno, el Ginza Raba, curiosamente, se divide en dos partes. Tenemos, si ven, tiene como dos carátulas, que tenemos el Ginza derecho y del otro lado, que habrá que voltearlo, es el Ginza izquierdo. Básicamente, el libro se divide en dos partes. Tú lo puedes abrir de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, dependiendo de qué sección quieres ver. El Ginza derecho usualmente tiene una serie de textos sobre la cosmogonía y sobre la antropogénesis, basados en esta visión de los nazarenos. El Ginza izquierdo, por su parte, tiene textos sobre todo fragmentos relacionados a la vida después de la muerte,
textos un poco para también ayudar a la gente que está, digamos, próxima a desencarnar, para prepararse, para, digamos, no perder el camino. Entonces, bueno, cada sección del Ginza pues tiene como sus particularidades. El Ginza, como comentaba, inicia originalmente esto pues no se escribía, ¿no? Todo era de boca en boca, era de boca a oído. Sin embargo, ya después, en el siglo I, siglo II después de Cristo, se dice que aparecieron las primeras, digamos, los primeros escritos en lenguaje mandeo. De ahí después hubieron tres traducciones, más o menos en los años 1700, de 1600 a 1800 más o menos, y hubieron traducciones al latín, al francés, y la última traducción, que esta sí ya es, digamos, de finales del siglo XX, fue la traducción al inglés. Antes no había ni siquiera la traducción al inglés y todos tenían que irse como que sobre todo al latín. Ahora, bueno, ¿quiénes son los nazarenos? Porque ¿quiénes son esta comunidad relacionada a esta obra tan interesante? Bueno, los nazarenos son un grupo pues, espiritual que es curioso porque ellos son una especie de mezcla, porque toda su cosmogonía es una influencia entre judaísmo, entre la espiritualidad caldea y el zoroastrismo. Ya después iremos viendo cómo es que se fue dando esta especie de sincretismo, esta fusión. Los nazarenos, otra de sus particularidades es que ellos son seguidores de Juan Bautista. Aunque los nazarenos, por ejemplo, a diferencia del budismo, que ellos, digamos, adoran al Buda o su maestro era el Buda, o los católicos que siguen a Jesús, los nazarenos no tienen como tal una autoridad única a la que sigan. Sin embargo, sí han tenido a lo largo de su historia como que varios gurús, varios maestros, y uno de los más importantes para ellos fue Juan el Bautista, justo esta persona tan importante en la Biblia que fue pues quien bautizó a nuestra siguiente figura importante, que es a Jesús. Recuerden que a Jesús también se le decía Jesús el Nazareno. Desde ahorita vamos anticipando, Jesús era un esenio y Jesús era un nazareno. Por tanto, él conocía toda esta doctrina de la que vamos a estar platicando. Los nazarenos tenían una concepción dualista y gnóstica. ¿Por qué dualista? Ellos creían que, digamos, existe una luz, pero existía a su vez, así como en el zoroastrismo, una oscuridad. Siempre hay una contraparte, siempre hay opuestos que están como en eterna disputa, por así decirlo. Los nazarenos, además de tener una filosofía profunda, también ellos utilizaban mucho todo este aspecto de la ritualística, todo este tema de la magia. Ellos eran magos, eran astrólogos, conocían el movimiento de los astros, hacían predicciones. Los reyes, por ejemplo, de Caldea, se apoyaban mucho de ellos para conocer el futuro, para decisiones importantes, y también eran muy conocidos por ser saludadores. ¿Qué es un saludador? Pues justamente como Jesús, ¿no? Una persona que tenía la capacidad de curar personas que estaban enfermas, y eso les dio mucha fama, porque ellos eran, digamos, personas que iban de tierra en tierra y eran muy conocidos porque ayudaban a todo tipo de enfermos, aunque fueran o no fueran de, digamos, de su círculo, siempre estaban ahí como para ayudar a otros y curarlos. Y bueno, ¿qué más? Ahora, hablemos un poco de cómo fue, digamos, su historia, de cómo fueron migrando de una tierra a otra. Y esto también nos ayudará un poco a explicar el por qué este sincretismo entre el judaísmo, entre los caldeos, entre el zoroastrismo. Básicamente, digamos, lo más antiguo de su historia se remonta al bueno, de la historia documentada, porque se dice que esto es mucho más antiguo. Sus primeros escritos nos hablan de que ellos estaban en el siglo I después de Cristo, ellos estaban ubicados en lo que es ahora Palestina, justo en vecindad con el río Jordán. De hecho, ellos siempre se tenían que ubicar cerca de agua que fluye, cerca de ríos. Vamos a después a ver por qué era esto tan importante para ellos. Y ellos básicamente eran parte de la comunidad judía. Ellos eran judíos. Sin embargo, hubo un grupo de estos judíos que notaron como que empezaba a haber del lado de los judíos una desviación, que se estaban apartando del camino, estaban comenzando a adorar, digamos, dioses que no eran como que los correctos, empezaban a tener el culto hacia el sol, hacia Adonai, y
Estos judíos que eran como más radicales dijeron, no, esto ya no es nuestro y se empezaron a separar de la comunidad judía. Eso empezó a generar fricciones con los judíos al punto que empezaron a atacarlos, empezaron a perseguirlos y al final pues estos grupos de los nazarenos tuvieron que salir de Palestina y al final terminaron pues yendo hacia lo que es Mesopotamia. En Mesopotamia, ellos en gran medida se establecieron en Babilonia y particularmente en el imperio Partia, específicamente en Partia. Esto es lo que, digamos, hoy sería Irak e Irán. Esta migración, esta huida, digamos, este éxodo de los nazarenos fue en el siglo III, se calcula después de Cristo, y ellos cuando empiezan, ellos ya venían con toda esta tradición judaica, y cuando llegan con los caldeos, se da una mezcla, ¿no? De los caldeos, ellos empiezan a aprender temas de magia, empiezan a aprender temas de astrología, y básicamente se vuelven expertos. Entonces ya dominan como que estas dos ramas, el judaísmo y todo el tema de la espiritualidad caldea. Se empiezan a dar a conocer, de hecho son protegidos justamente por un rey importante de aquel tiempo, él les daba justo protección, porque este es un grupo que siempre había sido como que atacado, como perseguido, y viven en aparente prosperidad durante un tiempo. Sin embargo, después llega lo que es la invasión del imperio persa hacia esta zona de Mesopotamia. Los persas ahora son los que gobiernan. Y bueno, ¿qué pasa con los nazarenos? Ellos tienen que adaptarse a las nuevas costumbres, tienen que adoptar el zoroastrismo de los invasores, porque era básicamente pues eso o morir. De hecho, les toca ver cómo muchos de sus templos pues empiezan a ser destruidos y tienen que empezar a manejar su creencia pues a bajo perfil. Entonces, en ese momento, ellos también aprenden mucho del zoroastrismo y se cree que mucho del gnosticismo que vamos a ver de este tema que ellos tienen de la dualidad entre luz y la oscuridad se da de esta mezcla persa del zoroastrismo. Entonces, ellos ya tienen estas, digamos, tres ramas espirituales y llega un punto en el que ya, digamos, la presión persa llega a ser tan fuerte, esto ya en el siglo XVII después de Cristo, que hay un grupo de católicos que visitan estas tierras y los confunden con hay un grupo que les llamaban los heréticos de San Juan y creían los católicos cuando ven a estas personas, es que ellos deben ser parte del grupo de los heréticos de San Juan y como que les buscan dar asilo, viendo el nivel de intelectualidad que tenían. Básicamente lo que hacen es ofrecerles asilo, les dicen, oye, pues vengan con nosotros si los están tratando tan mal, y a muchos se los llevan a Portugal, a Ceilán. Sin embargo, el rey persa en ese momento, justo lo que hace es como detener este éxodo y evita que básicamente impide la salida de los nazarenos hacia estas otras tierras. Entonces, pues muchos, mientras que unos sí se logran como que salvar, ir a Portugal, a Ceilán, otros se tienen que quedar y seguir viviendo pues en lo que es Irán e Irak. Ahora, lo más reciente de su historia, o su último éxodo, ha sido una historia reciente. Aquí ya estamos hablando de finales del siglo XX, siglo XXI. Como sabrán, en los últimos años pues se dio todo este tema de la guerra del Golfo Pérsico, esta situación con Irán, Irak, donde intervino Estados Unidos, y pasó lo mismo, empezaron a cazarlos, muchos nazarenos empezaron a ser asesinados, y eso a la mayor parte les obligó a salir de Irak, salir también gran parte de Irán, y la mayoría pues empezaron a migrar a otras tierras donde los aceptaron, particularmente Australia, Alemania y Estados Unidos. ¿Cuál es el reto que hoy tienen los nazarenos? Pues que justamente las nuevas generaciones, pues ya no saben la mayoría hablar este tema del mandeo, que para ellos esta lengua era sagrada, ya no saben escribir en mandeo, y es por eso que ahora han habido nuevas traducciones del Ginza justamente a inglés, porque están viendo que el inglés pues es como su forma de aún mantener viva esta tradición que está próxima pues, a desaparecer. Y bueno, como vemos, pues es un pueblo, tiene similitudes con los judíos, ¿no? Sabemos que los judíos siempre fueron como errantes, tenían que ir de una tierra a otra. Bueno, pues este mismo tipo de karma o destino, pues le tocó a los nazarenos. Ahora, ¿cómo estaban organizados o cómo están organizados los nazarenos? Porque todavía en nuestros días hay algunos.
Básicamente está la parte, digamos, como exotérica y la esotérica. Por una parte tenemos a los mandeos, que es la mayoría de la comunidad, pues, la gran mayoría, los trabajadores, los que están en el campo, etcétera. Y los nazarenos son la clase sacerdotal, es el círculo interno. Estos son los que sí pasan por una enseñanza pues profunda, los que pasan por una serie, llamémosle, de iniciaciones, los que conocen los ritos y son los que básicamente se vuelven como los guías espirituales de toda la comunidad mandea. Y bueno, ahora hablando de este tema del Codex Nazareus, el códex es relevante porque básicamente nos habla de cuál es la cosmogénesis en la que ellos creían y también de la antropogénesis. Vamos a después a ver que hay una relevancia muy grande con respecto al origen de Adán y Eva, que ya lo platicaremos. Con respecto a la cosmogénesis, bueno, ellos, y aquí notaremos la similitud probablemente teosófica, ellos creían que todo empezó, bueno, que existían mundos de luz, esto era como el inicio. De hecho, en el gran inicio todo era oscuridad, no había existencia, el ser no era un concepto que pues no aplicaba. Era antes una realidad que no podríamos ni concebir. En esa realidad estaba lo que ellos le llamaban el gran mana. El gran mana era una especie de inteligencia que no era perceptible, pero que ahí venía como el plan de todo, era incognoscible, era inmanifestado, y se dice que el gran mana residía en la gran fruta. La gran fruta lo relacionan a nivel simbólico como si fuera una especie de vulva, una matriz, y el gran mana residía oculto en esa matriz. Hay un punto en el tiempo, por llamarlo tiempo, en el que este gran mana sale de este fruto, sale de esta vulva, y en ese momento es cuando aparece en lo que le llaman la primera vida o el gran Hay. Es cuando la inteligencia como que se imagina quién sería y al imaginarse a él mismo, pues pasa, digamos, del no ser al ser. Y en el momento en el que ya es el gran Hay, que es la primera vida. Luego del gran Hay, se crea toda una jerarquía le llaman Utris, que sería lo equivalente a los ángeles, y de estos ángeles hay uno que es pues uno de los más relevantes, que es Yoshamin. Yoshamin le llaman la segunda vida. Yoshamin lo relacionan mucho con la separatividad, porque se dice que a partir de Yoshamin, de la segunda vida, él fue el primero que dijo, ok, o sea, sí sigo esto, sí te adoro, pero yo también yo quiero crear mis propios mundos, yo quiero crear mis propias jerarquías angelicales. Y es a partir de ahí que Yushamin crea una tercera vida. De Yushamin emana la tercera vida que es Avatur, y Avatar va a heredar esa misma tendencia, digamos, como separacionista, de yo voy a crear mi propio sistema, yo voy a crear mi propio universo. Y bueno, ahora, como es arriba, es abajo. Dentro de esta historia, lo que es Avatar, en la tercera vida, él empieza a tener contacto, según esta historia, con la oscuridad. Recordemos que en esta dualidad siempre hay luz y hay algo extraño, algo a lo que no hay que acercarse, algo prohibido, y ese algo prohibido es la oscuridad. Bueno, pues justamente Avatur empieza a tener contacto con el orco, con el abismo, con la oscuridad, con el abyss, y se da una especie como de atracción, un enamoramiento entre Avatur, esta tercera figura, y la oscuridad. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente que Avatar, él se mira en la oscuridad. Imagínense que la oscuridad pues son como grandes aguas oscuras y él se mira en el reflejo de esas aguas. En el momento en el que Avatar se mira en ese espejo, se sorprende al darse cuenta de que en el reflejo ve una versión totalmente distorsionada de él, algo similar a la imagen que tenemos aquí mostrada, ¿no? Se ve una imagen oscura que es el reflejo de la divinidad, pero ahora reflejado desde la luz del caos, desde la oscuridad del caos. Es a partir de ahí que aparece lo que se llama Fetahil, que es la cuarta vida. Fetahil básicamente se le considera el demiurgo. El demiurgo es básicamente, se le considera como una figura de que es de luz, pero que también es de oscuridad,
y que al tener esta mezcla de oscuridad, pues está sujeto a una serie de errores, está sujeto a ignorancia, está sujeto a vanidad, y es a partir de ahí que esta figura de Fetahur, que es el demiurgo, pues se va a volver el arquitecto del mundo, y después vamos a ver un poco lo que pasa con él. Continuando con nuestra cosmogénesis, llega un momento en el que Abatur, que sería el padre de Fetahil, el padre del demiurgo, le da una orden y le dice, oye, pues yo he creado en reinos de luz, pero ahora yo quiero crear, y esto es algo que nunca antes se había hecho, ahora quiero yo crear seres, quiero crear toda una jerarquía, pero dentro del orco, dentro de la oscuridad. Imagínense como el tipo de reto. La oscuridad pues, es algo que no acepta el orden. No puedes tú crear en algo que es caos, o sea, automáticamente desaparecería, ¿no? No puede haber creación dentro del desorden. Entonces, con este tremendo reto que le encomienda Abatur, el padre, a Fetahil, Fetahil pues hace lo que puede y básicamente, según la historia, como que él hunde sus manos en el caos y trata de crear en esas aguas oscuras. En el momento en el que él trata de crear, empieza como a sentirse raro, como de estoy, o sea, no siento algo diferente en el ambiente, ya no soy yo, ya soy otra cosa. Y ahí es cuando aparece otra figura, que es Ruja. Ruja es básicamente lo que en teosofía asociamos con el animal mundi, con la luz astral, que sabemos que es como la parte femenina, una parte que es luz, pero también es oscuridad. Y Ruja, en el momento en el que Fetagil intenta crear el mundo y se empieza a generar como una especie de corrupción, Ruja cambia de una polaridad positiva, de ser un ser de luz, Ruja cambia de polaridad ahora a la oscuridad y se vuelve como, digamos, pues turbia. Y Ruja, el anima mundi, como que le llama la atención a Fetagil primero, de qué estás intentando hacer. Y a partir de ahí, Ruge, ya que en su aspecto, digamos, oscuro, en su aspecto negativo, lo que hace es liberar a un dragón, que este dragón como era como la figura más imponente dentro de la oscuridad, dentro del orco, y lo que se dice según la historia, lo que pasa es que Ruja tiene relaciones con este dragón, que es Caráptonos. Caráptonos, según Elena Blavatsky, representa la materia. Entonces, digamos que de esta fusión entre la luz astral y la materia, viene toda una serie de creaciones que se van dando dentro del orco. La primera son los 7 astros que conocemos, y la otra son las 12 constelaciones. Estos ya son seres, digamos, pues de oscuridad, pero barnizados en luz por la luz de Fetahil. Es a partir de ahí cuando se empieza a crear toda esta serie de jerarquías, la oscuridad, para hacer una especie de contrapeso dentro de los reinos de luz, mandan a una entidad que es Manda de Hayi. Manda de Hayi representa para nosotros pues el Atma Vidya, representa para los gnósticos la gnosis, es la sabiduría oculta, y para los nazarenos es Kushta. Esta entidad, que al final es como la enseñanza, la sabiduría, la mandan a los reinos de oscuridad para hacer un contrapeso contra todo esto que se estaba creando de los 7 astros, de las constelaciones. Y es a partir de ahí que después Fetahil trata de realizar 2 creaciones del mundo. Fetahil intenta crear el mundo, pero lo que se da cuenta es que al tratar de crear en el orco, pues toda materia automáticamente se deshacía, nada podía mantenerse, nada podía densificarse. Es a partir de ahí que Fetahil, como Fetahil es luz, pero también es oscuridad, él tenía la capacidad de, digamos, subir a los reinos de luz y pedir ayuda. Ahí es donde justamente, él, digamos, le pide ayuda al padre, le dice, oye, estoy tratando de seguir tu orden, de crear un sistema, de crear un mundo aquí, pero no puedo. Es a partir de ahí que el padre le da, digamos, un fuego espiritual, y es a partir de ahí que él hace un segundo intento de crear, y ahora sí la materia solidifica. Es a partir de ahí que ya puede crear el cielo, puede crear la tierra, el agua y separarlos. Esa básicamente sería como la creación del mundo, que aquí vemos que nuevamente la creación del mundo pues es luz y es oscuridad. De ahí seguimos a lo que es la creación del hombre. Una vez que estaba el mundo, pues lo primero que ocurre es que estos señores oscuros, que eran los 7 astros,
intentan hacer una creación de dos seres, que justamente son Adán y Eva. Adán y Eva pues iban a tener un rol importante dentro de este sistema, y ellos crean una primera versión que era básicamente el cuerpo, y lo que dice la historia es que una vez que los crean, estos cuerpos pues no tenían la capacidad de levantarse, no podían pensar, eran básicamente inútiles. Es a partir de ahí que nuevamente, digamos, estos astros oscuros piden ayuda a Fetagil, que es luz y oscuridad, y Fetagil lo que hace es, digamos, subir y pedir el fuego sagrado una vez más, y con ese fuego sagrado lo que hace es infundirles aliento divino al cuerpo inmóvil de Adán y de Eva. Una vez que este aliento pues, se les infunde, ellos ya van a poder empezar a pensar, ya pueden ponerse de pie, pero aquí hay algo interesante que pasa. Aunque el padre decide ayudar al demiurgo en su creación, se dice que esta alma o este fuego que le había dado para darle vida a Adán y Eva, el padre, antes de dárselo al demiurgo, él lo escondió, lo metió, se dice la leyenda, simbólicamente en su turbante para que él no supiera el tesoro que había ahí dentro. Entonces, digamos que Fetagil, sin saber la gran importancia o el tesoro que era el alma, se le entregó a los siete astros para que con eso pues, pudiera despertar a Adán y Eva. Sin embargo, él nunca sabía, nunca supo lo que había ahí dentro. Este era un gran tesoro que tenía que permanecer oculto ante él. Otra cosa que hace el padre, sin que el demiurgo lo sepa, fue lo siguiente, es decir, ok, si yo le voy a dar vida a Adán y Eva infundiéndoles el alma, pues no los voy a dejar tampoco como a la intemperie, les voy a mandar tres guardianes, tres compañeros que los van a estar guiando. Esos tres ángeles custodios que mandan para proteger a Adán y Eva, pues justamente son Hibil, que Hibil es una forma de decir Abel, corresponde al ángel Gabriel. Sería otro Shittel, que sería correspondiente a Set, y sería también Anush, correspondiente a Enoch. Estos tres ángeles iban a estar acompañando a Adán y Eva, porque Adán y Eva, una vez que el alma llegara a sus cuerpos, ellos iban a olvidar de dónde venían, para ellos iba a ser como un borrado del cassette, no iban a recordar nada. Y estas tres figuras, estos tres ángeles son los que los iban a guiar para ayudarlos a recordar su origen divino, ayudarles a entender que tienen que hacer una función, una misión importante dentro de la oscuridad y que al final tienen que volver a subir. Entonces se vuelven una especie de guía. Se dice que una vez que ya se les infunde el alma a Adán y a Eva, como que los astros, estos siete reinantes oscuros, aprovechan y dicen, pues vamos como que a infestarlos, vamos a infectarlos. Y empiezan como a querer dividirse las diferentes partes de Adán y Eva, como si fuera una carnicería, ¿no? De yo me quedo con esta parte del cuerpo y así se quieren apropiar de Adán y de Eva. Y cuando los seres de la luz ven este apropiamiento que quiere pasar, ellos mandan a Manda de Hayi, que Manda de Hayi ya habíamos dicho que es la sabiduría, es Atmaviria, es la gnosis, y para poder iluminar ese momento, iluminar a Adán y Eva, y que, digamos, estos seres de oscuridad salieran volando, que no se les pudieran acercar, que no se pudieran apropiar de ellos, que no los pudieran poseer. Y es a partir de ahí que Adán y Eva pues siguen la enseñanza, siguen la gnosis, siguen a esta representación que es Manda de Hayi. Y Manda de Hayi justamente es mandado, pero como un ser humano. O sea, toda esta enseñanza que es la gnosis, de algún modo adquiere forma humana, adquiere carne, se vuelve un guía espiritual y él va a ser justamente quien en años posteriores va a ir guiando a Adán y a Eva en su transitar por los mundos oscuros. De ahí que partimos, ¿cuál es la visión de los nazarenos? Que para ellos básicamente este lugar donde encontramos, podríamos decir que es una versión del infierno, pero que está barnizada en luz. O sea, es la luz tratando de operar sobre la oscuridad y sobre esa situación tan difícil, sobre ese terreno tan árido, pues es donde básicamente la humanidad se tiene que mover. Ahora, dentro del Codex Nazareus, se habla que hay diferentes planos de existencia. Unos son de luz, otros son de oscuridad, como hemos platicado. Los planos más altos son los planos de la luz de Hayi, que es el estado más alto, el estado más perfecto que puedes alcanzar, en el que básicamente te quedas inmerso en la luz de, digamos, llamémosle Dios, de lo absoluto.
Abajo de eso hay otro reino que es el de los niños de la paz. Más abajo está el reino de Anur. Más abajo está el reino de Yushamin, que es la segunda vida. Luego está el reino de Abatur, que Abatur, recordemos, es la tercera vida y el padre del demiurgo. Y hasta abajo está el reino de Fetagil, el demiurgo. Y este reino es curioso porque se dice que tiene 7 purgatorios, 7 prisiones. Cuando una persona muere, desencarna, se dice que tiene que pasar por estas 7 prisiones y si no tiene el conocimiento, si no tiene la gnosis, si no tiene, si no ha mantenido la conexión con la luz, puede pasar que desde que se quede atorado sin poder avanzar de alguna de estas 7 prisiones, o que incluso lo hagan regresar hasta la primera prisión, que en este caso, digamos, este mundo físico sería la primera de las 7 prisiones. Ahora, justamente para poder lograr ese ascenso, pues básicamente los nazarenos, para ellos es muy importante el aspecto de la purificación. Ellos siempre se van a estar limpiando, ellos siempre se van a estar purificando. Y para ellos hay un concepto importante que es el agua de vida. Para ellos las aguas tienen un simbolismo bien importante. O sea, el agua que nosotros conocemos material es la manifestación física de algo mucho más elevado. Para ellos el agua tiene un significado espiritual grandísimo. Entonces, para ellos, algo como es la inmersión en las aguas al momento del bautismo es muy importante. Para ellos, por ejemplo, siempre, en lugar de que te echen, por ejemplo, en el catolicismo un poquito de agüita rociada, no, ellos directamente quedan inmersos dentro del agua porque se dice que esa agua es la que les va a ayudar a mantener su conexión. Es por eso que ellos, de hecho, no solo se quedan en esta inmersión durante el bautismo, sino que continuamente, cada X tiempo, cada X número de semanas, ellos vuelven a tratar, siempre van a buscar tener un río cerca para volver a tener esta inmersión en las aguas, ya que con eso, pues ellos se purifican. Así como, por ejemplo, en el catolicismo se dice que uno se purifica confesando los pecados, bueno, para los nazarenos, su forma de no perder la conexión era cada X tiempo volver a entrar en estas aguas santas. Su otro método de purificación es justamente pues todo este tema de la sabiduría, que la sabiduría es la kushta, la gnosis, y que se transmitía muchas veces de maestro a alumno, de boca en boca, que ya después venía en los escritos sagrados, como justamente en el Vinsa Raba. Entonces, para ellos también es muy importante mantener pues todos estos escritos, estudiarlos, tratar de reflexionar sobre ellos. También el tema de las vestimentas es para ellos muy importante. De hecho, a los nazarenos siempre los vamos a ver con esta vestimenta como se ve en la imagen, ¿no? Son vestimentas blancas, donde tienen una especie de turbante que les cubre la cabeza, tienen también como un velo que les cubre parte de la boca, y cada parte de su vestimenta tiene un simbolismo. De hecho, tienen, por ejemplo, hay un cinturón de cuero blanco que representa, bueno, tiene un significado simbólico. Tienen digamos, 3 anillos, que el primer anillo es el cinturón, el segundo anillo está a la altura como del cuello, dentro de sus ropajes, y el tercer anillo es una especie de liga que ellos se ponen para justamente poder atar su turbante. Estos 3 anillos, estos 3 círculos, justamente ahí tienen un simbolismo importante. Entonces, bueno, la parte de estas vestimentas blancas muestra cómo para ellos la pureza es algo bien importante. Siempre van a buscar estar sin mancha. La purificación de los alimentos también era muy importante para ellos. Por ejemplo, ellos no podían comer ninguna carne que fuera de un depredador. Para ellos como que los depredadores eran seres de la oscuridad y por eso era como que prohibido comer de ellos. De igual modo, si comían algún alimento que había sido antes atacado por un depredador, era como si yo hubiera quedado infectado. Entonces tampoco lo podían comer. Y lo que sí podían comer aún así tenía que ser perfectamente lavado para que no tuviera rastros de sangre. Para ellos la sangre era algo como que ellos que tenían la creencia que la sangre los mantenía aquí aferrados a este mundo material y por eso tenían que lavar muy bien los alimentos para que incluso no tuvieran ni sangre. Entonces, bueno, este tema de la purificación es algo bien, bien recurrente. Otro aspecto era el vino. Ellos tenían prohibido el vino. Para ellos el vino es una sustancia hecha, digamos, de entidades, llamémosle, de
pues, de las bajas dimensiones y tenían totalmente prohibido el consumo de vino. Y otro tema es que ellos siempre buscan mantenerse puros y eso es no estar cerca de personas que sigan falsos dioses, incluso de los judíos que seguían a Adonai. Ellos, digamos, sí conviven con todos, pero ya para la convivencia, profunda, para tener descendencia, pues no se mezclaban, digamos, con los que no fueran parte de su grupo, de su comunidad. Ahora, ellos tenían un cuidado muy importante con los difuntos, así como, por ejemplo, en la cosmogonía egipcia, sabemos que cuando alguien muere, como que era una etapa muy importante porque el que fallecía tenía que pasar por una serie de purgatorios, una serie de laberintos, donde era muy fácil perderse y no salir de ahí. Algo similar era lo que viven los nazarenos. Como ellos creen que nosotros estamos en una especie de prisión, en una serie de purgatorios, ellos, cuando una persona desencarna, tienen toda una serie de protocolos, una serie de rituales para ayudar a la persona que falleció a guiarlo hacia la luz y que no sea engañado en las diferentes pruebas, en las diferentes prisiones. De hecho, por ejemplo, cuando una persona fallece, se tiene que hacer una purificación constante. Agua consagrada tienen que estarla rociando con cierta frecuencia en el cuerpo del fallecido, porque ellos creían que una vez que una persona fallece, se da una separación, digamos, fuerte entre lo que es el espíritu y el cuerpo, ¿no? El cuerpo es oscuridad y debe volver a la oscuridad, mientras que el otro se debe de ir hacia la luz. Entonces, este tema del cuidado del cuerpo era para ellos muy importante. Para evitar que la oscuridad lo infectara, lo invadiera, ellos continuamente, digamos, rocían agua consagrada al cuerpo para que la oscuridad no lo consuma tan rápido. Y cuando una persona fallece, también se le visten túnicas blancas, que eso se dice que ayudaba a que su contraparte espiritual pudiera alcanzar a ver, pudiera identificar a digamos, a su otra parte inferior. Por eso era tan importante como que la vestimenta, porque así los dos como que se identificaban, los dos se veían. También ellos creían que era muy importante que si un familiar fallecía, lo primero que había que evitar, por lo difícil que fuera, era la tristeza. Ellos decían, si tienes un familiar que falleció, no te sientas triste, al contrario, alégrate porque él va a poder ir a los mundos de luz. Y ellos buscaban evitar la tristeza porque para ellos la tristeza era una emoción negativa. En el momento en el que una persona está enojada, angustiada o triste, es como ponerle, digamos, no sé, eso atraía, digamos, entidades oscuras, o sea, es como atraía a las moscas. Entonces, si tú estás triste por un ser querido, le vas a causar daño a tu ser querido porque estás generándole un entorno donde todo lo malo se le va a empezar a pegar. Por eso decía, no, tú debes mantenerte positivo, con alegría de que tu ser querido se va, mantenerte con fortaleza. Y por eso era tan importante las oraciones. Las oraciones a ellos les daba fuerza, les ayudaba a reafirmar su fe y eso pues ayudaba a sus seres queridos desencarnados. También hay un periodo importante dentro del año de los nazarenos. Existían dos periodos importantes, que es el embatal menor y el embatal mayor. Estos son dos periodos de 5 días que ocurren al final del 10º mes del año, de acuerdo a su calendario. Y en los primeros 5 días, que es el embatal menor, en esos 5 días se supone que todos los seres de los reinos de luz, digamos que dejan sus cuarteles o dejan sus puertas para ir a visitar al Señor de la Luz. En el momento en el que esto ocurre, se dice que los reinos de oscuridad pues están totalmente a merced de las huestes oscuras. Entonces, en estos días que conforman el embatal menor y digamos que es el momento en el que Dios los ha abandonado, por así decirlo, en esas fechas, pues si alguien fallece en esos días es algo no auspicioso, o sea, digamos que las personas que fallecen en esos 5 días no auspiciosos lo van a tener mucho más difícil para subir. Son días en los que cualquier tipo de rito o liturgia están prohibidos, justamente porque en esos momentos pues la oscuridad es la que reina y tienen que esperarse a que esos 5 días terminen para que después vienen los 5 días de luz en los que otra vez todos los seres de luz, digamos, regresan a sus puestos y son días auspiciosos. Es ahí donde ya, si tenías a una persona que había fallecido en los días no auspiciosos, ahora sí ya lo puedes enterrar, ya ahora sí se pueden hacer los ritos.
Y también del mismo modo se dice que si una persona fallecía en Batal Mayor, o sea, en estos 5 días de luz, pues como que su ascenso a los reinos de luz iba a ser muy fácil. O sea, era de muy buena suerte, de muy buena fortuna fallecer en uno de esos 5 días. Y bueno, ahora, dentro de los mandeos, los nazarenos, pues tenían un código de ética muy claro. Para ellos, toda la riqueza material, pues son engaños, es algo de lo que ellos siempre deben de alejarse. Ellos repudian la riqueza. De hecho, a ellos se les insiste en mantenerse lejos de los gobernantes, lejos de los reyes, de las figuras de poder, porque ellos creen que los reyes, las figuras de poder, usualmente están como bajo el gobierno de los seres de oscuridad. Entonces, si tú estás cerca de un gobernante, es muy probable que vas a caer pues, dentro de la tentación de estos gobernantes. Entonces, ellos siempre buscan mantenerse como que al margen de estos grupos. Procuran, bueno, se busca no adorar falsos dioses, no adorar, por ejemplo, a los 7 astros, no adorar a las constelaciones. Tienen lo que es el gran ayuno. El gran ayuno es algo más allá que el ayuno físico, porque para ellos el ayuno es, por ejemplo, voy a ayunar en mi vista. ¿Cómo ayuno en mi vista? Pues no viendo imágenes que me inciten a la oscuridad, que me inciten al pecado. Voy a tener un ayuno de mis oídos. ¿Cómo tengo un ayuno de mis oídos? Pues no escuchando, por ejemplo, rumores o chismes. Voy a tener un ayuno de mi boca. ¿Cómo tengo un ayuno de mi boca? Pues justamente evitando decir cosas que afecten a otros, siendo muy prudente en lo que digo, siendo coherente al hablar. ¿Cómo tengo un ayuno de mis manos? Evitando matar a alguien. ¿Cómo tengo un ayuno de mi corazón? Evitando tener malos pensamientos, no sentir rencor hacia alguien, no sentir temor. ¿Cómo tengo ayuno, por ejemplo, en mis rodillas? Pues hincándome para orar a los reyes de la luz. Y bueno, básicamente este es el tipo de ayuno que ellos hacen, ¿no? Que como ven es un ayuno mucho más profundo. Ellos también dentro de su código moral, pues siempre cumplen su palabra. Ellos no pueden echarse para atrás una vez que dicen algo. Si ellos afirman algo, lo tienen que cumplir. Siempre van a buscar no perder su conexión con la gnosis, con Kushta. Por eso siempre van a estar pues, meditando, estudiando, van a estar a cada X tiempo haciendo la inmersión en las aguas, van a evitar someterse a tentaciones. También es bien importante que es un grupo que tampoco, o sea, no son egoístas, ellos de hecho no piensan solo en su círculo, ellos tienen muy claro dentro de su fe que si encuentran a alguien que no sea de su fe y que ven que necesita ayuda, que necesita ser sanado, ellos participan. Incluso ellos dicen, dentro de sus escritos, dice, si tú encuentras a un esclavo y ese esclavo está con un mal amo, con un amo que es de la oscuridad o alguien que los está tratando mal, los está oprimiendo, tú debes de pagar el precio de ese esclavo y liberarlo. Y una vez que lo liberaste, enseñarle, digamos, esta doctrina. Entonces, para ellos este tema de ayudar y liberar a otros es muy importante. También para ellos el tema de la procreación es importante. Ellos creían firmemente en este matrimonio, digamos, de hombre y mujer y que tenía ese matrimonio el objetivo de crear descendencia. Como la luz es abundancia, pues tú no puedes, aunque este mundo, digamos, no sea el mejor, tú no puedes negar que la vida siga brotando, que siga habiendo pues, descendencia, porque esa es la esencia de la luz. Entonces ellos tienen muy claro como el tema de formar familias, de procrear y de los hijos que tengan, ellos tienen la obligación de transmitir la gnosis, de transmitirles kushta. Y de hecho sus escritos dicen, si tú le transmites la gnosis, la enseñanza a tu hijo y no te escucha, la vas a transmitir 2 veces. Y si no te escucha, la vas a transmitir 3 veces, 4 veces y tantas veces sea necesario. Y si a pesar de todo esto él no te escucha, bueno, pues ya, digamos, él tendrá que ir sobre su responsabilidad. Pero sí hablan de agotar hasta el último recurso para que la enseñanza, que es salvadora, pues se transmita. También ellos evitan todo lo que tiene que ver con digamos, las danzas, la concupiscencia, todo este tema erótico, pues siempre buscan evitarlo porque según su creencia eso los mantiene fijos a los reinos de oscuridad. Ahora, ¿dónde entra en esta historia de los nazarenos Jesús? Bueno, Jesús, para ponerlo muy claro, él fue un esenio y fue un nazareno. Él conocía esta doctrina, él conocía básicamente toda esta enseñanza,
Sin embargo, aunque él era nazareno, sí es importante decir que hubo una separación entre digamos, la secta o la comunidad de los nazarenos y Jesús. Los nazarenos no reconocen a Jesús como maestro, a diferencia de Juan Bautista, que él sí lo reconocían. Y esto es por lo siguiente. Los nazarenos creían que Jesús en ciertos aspectos se desvió de la enseñanza original. ¿Por qué ellos dicen que se desvió? Por ejemplo, el bautismo era una inmersión completa en las aguas y con Jesús básicamente ya no hay esa inmersión total en las aguas, ya no tienen que quedar totalmente hundidos. Y dentro de la ritualística de los nazarenos, estas no podían ser cualquier tipo de aguas, tienen que ser siempre aguas que fluyen, por ejemplo, aguas de un río, aguas de un arroyo, cosa que después ya no pasó en el catolicismo. Ahí fue como una de las rupturas. También para los nazarenos, el hacer esta inmersión en el agua cada 3 semanas, cada mes, era muy importante porque cada vez esto te ayudaba a no perder tu conexión, entonces lo tenías que hacer con frecuencia. Ya después en el catolicismo como que esa parte se perdió, ya la gente pues ya perdió esa costumbre de esta inmersión de continua para purificarse. Otra diferencia que hubo entre los nazarenos y Jesús es que Jesús, digamos, sí permitía moderadamente el uso del vino y los nazarenos lo prohibían absolutamente. Entonces, bueno, aunque Jesús sí fue nazareno y conoció la doctrina, pues sí hubo una separación. Si a un nazareno le preguntas sobre Jesús, pues tal vez no vas a tener como que las mejores perspectivas. Y bueno, pues ya para terminar la plática, bueno, creo que ya no da como que tiempo, ¿verdad? Ya nos pasamos de 1 hora. Pero bueno, básicamente esto ha sido pues lo más importante de la sesión. Muchas gracias a todos. Espero haya quedado pues más o menos hayamos dado unos pincelazos, ¿no? De lo que son los nazarenos, de lo que es el código nazareno. Y quien quiera más información asociada a la teosofía, pues le invito verdaderamente a estudiar justamente estos textos que aquí los pongo nuevamente en pantalla, ¿no? Sobre todo Daisy sin velo. Aquí vienen del lado izquierdo los capítulos para quien quiera profundizar. Y bueno, con esto dicho, muchas gracias a todos y bueno, quedamos atentos a la parte de preguntas y respuestas.